Welcome to our live class today. Today we're doing a little experiment and I hope that it works out. It's all kind of new. We're doing many experiments. We're always doing experiments, trying to see which way works better, which way is more engaging and which way do people prefer. Entonces, bienvenidos a nuestro video en vivo semanal. Hoy estamos haciendo un pequeño experimento, siempre estamos haciendo muchos experimentos para ver cómo funcionan y fluyen mejor las cosas. Hoy el experimento que estamos haciendo es estamos transmitiendo en vivo por dos plataformas al tiempo, por Instagram, y también estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Y la razón por lo que estamos haciendo eso es porque los formatos de Instagram son verticales y el algoritmo de YouTube prefiere el formato horizontal. Entonces estoy aquí como mirando una cámara vertical, cámara horizontal y viendo si el tema funciona. Y esto lo hacemos porque hay distintos estudiantes que nos escuchan que de pronto no tienen Instagram o que de pronto no escuchan Spotify y que prefieren YouTube. Entonces estamos tratando de please everybody. Please es como hacer feliz a. Entonces estamos tratando de please everybody. Estamos tratando de hacer feliz a todo el mundo y vamos a ver si lo podemos lograr. Por supuesto, las personas que nos escuchan en Spotify están súper conectadas. Esas son personas generalmente de otros países, de México, Perú, de Estados Unidos, de la China. Hello people in China. Hello everybody that is here with me today live, and everybody that is listening to the recording later at home. Hello to you too. If you send me your name, I can say hello to you in the next video. Si me mandan su mensajito diciendo, oye, yo escucho tu podcast, yo veo tus videos, yo les mando un saludito para el próximo video. Si no se lo ven en vivo, igual sepan que yo estoy muy pendiente de ustedes, ¿no? Les voy a contar algo muy importante sobre el aprendizaje. Eso es algo que algunas personas que me llevan escuchando un tiempo ya conocen, pero es de suprema importancia. Entonces lo voy a repetir y voy a darle un poquito un ángulo distinto a lo que he dicho anteriormente, y se trata de la fisiología. ¿Qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo cualquier cosa, incluidos los idiomas, incluido el aprendizaje del inglés, por supuesto? So, really important message for today. El mensaje más importante que yo les pueda transmitir es el mensaje que les voy a dar hoy. Es qué está sucediendo en el cerebro cuando estamos aprendiendo algo. Cuando estemos aprendiendo cualquier habilidad física, por ejemplo, montar bicicleta, o cualquier habilidad mental como aprenderse una palabra, aprenderse una frase, aprenderse un poema o, por supuesto, aprender un idioma. Acabo de montar un video en nuestras historias de Instagram, pero se las voy a describir. Les voy a mostrar con las manitos y de pronto utilizo como mis amigas plantas para mostrarles un poquito qué es lo que está pasando fisiológicamente cuando aprendemos. En el cerebro, por supuesto que todo está funcionando por medio de las neuronas, y los que no han visto la foto de una neurona es como si fuera una manito, es como un arbolito que tiene como cabellitos, como si fueran mis dedos aquí, y abajo pues tiene raíces también. Entonces es como un arbolito, es como una planta, y se ve así como mi manito, y eso es las neuronas. Así se ven las neuronas cuando las enfocan hacia el microscopio bien grande. Nosotros hacemos el chiste en español que cuando uno no es muy inteligente tiene solo una neurona, pero obviamente ese no es el caso. Las neuronas pues son las células del cerebro que a medida que vamos aprendiendo lo que van haciendo es moverse así como las manos que estoy haciendo yo, y eventualmente ellas se conectan. Esta conexión que sucede no es que se toquen físicamente, sino que se acercan mucho y se van conectando. Al principio solamente se conectan dos y después esas van armando caminitos largos como si fueran un hilo. No sé si ustedes han trasplantado una matica y le han visto las raíces. Esas raíces van creciendo y se van conectando unas con otras. Exactamente eso es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo, cuando estamos desarrollando algo. Estamos generando conexiones neuronales, caminitos de neuronas que se conectan unas con otras hasta que se hacen hilitos, caminitos.
es exactamente lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo. Estamos construyendo caminos nuevos que se construyen por medio que hace que la neurona parezca que fuera como una arañita y se fuera juntando con la otra. Todo eso, lo que está sucediendo son procesos químicos en el cerebro que le permiten a la información que vive dentro de las células pasar de una célula a la otra por medio de actividades magnéticas. Entonces hay un impulso magnético, como un choque de electricidad, como cuando están cayendo truenos. Exactamente así está pasando en nuestro cerebro. Entonces un trueno se activa, un impulso eléctrico se activa y ese impulso eléctrico va pasando por la célula y ese impulso eléctrico como que desprende de la célula la información que son los neurotransmisores, son cadenas de proteínas que están llevando cierta información de una célula, de una neurona, por esos pelitos y por esos caminitos y la recibe con receptores que también son como manitos así y esa información de esas bolitas que se llaman los neurotransmisores, las cadenas de proteínas, van y se enlazan a la siguiente neurona. Entonces estas neuronas se van haciendo amigas y se van atando y van transmitiendo información, por eso se llaman neurotransmisores, porque se transmiten de una célula, de una neurona a la otra. Entonces, ¿por qué les estoy contando esta parte fisiológica? Porque influye mucho en dos aspectos del aprendizaje. Uno de estos aspectos es el aspecto de la frustración. ¿Por qué me siento frustrado? ¿Por qué se me olvidan las palabras? ¿Por qué cuando yo hablo inglés en mi cabeza a mí me fluye, pero cuando lo voy a hablar no me fluye o no me acuerdo de las palabras? Bueno, eso tiene mucho que ver con la fisiología, con la estructura física de nuestras neuronas. Resulta que al principio nos cuesta mucho trabajo. Al principio la neurona está buscando esa conexión, así como en el video que yo les puse en el Instagram. Vuélvanse y miren la historia del Instagram porque es el video de cómo está haciendo la neurona para encontrar a la otra, para generar conexiones, ¿no? Entonces es un trabajo y al principio parece como si estuviera perdida y esa es la sensación que nosotros sentimos. Es una sensación fisiológica, es algo físico, no es algo inventado, no es algo psicológico. Es que la célula está ahí buscando como para dónde conectarse y al principio esa conexión no es muy fuerte. Ustedes van a ver que al principio esa conexión es como un cablecito, un hilito así súper delgadito y esa neurona pues se conecta con otra, pero de pronto la otra todavía no se ha conectado por el otro lado con otra neurona. Entonces el caminito al principio, cuando uno ve un potrero de pasto, al principio el caminito que uno va construyendo solamente son como las marcas de los pasos de la primera persona que pasó por ahí. A medida que más personas van pasando por ese caminito, ese camino se va haciendo más evidente y eventualmente entonces alguien dice, no, pues construyamos como un camino de verdad, como de cemento. Entonces se construye un camino muy sólido que es muy fácil de transitar. Entonces al principio sentimos esa frustración porque no tenemos el camino definido, no lo hemos construido, pero a medida que vamos pasando y transitando por el mismo sitio, muchas veces se va haciendo un camino mucho más sólido, una conexión mucho más sólida. Entonces de ahí el dicho que la práctica hace el maestro, practice makes master. ¿Por qué? Porque a medida que estamos practicando, lo que está pasando fisiológicamente en nuestro cerebro es que estamos caminando, transitando sobre el camino que construimos una vez. Entonces la primera vez nos cuesta trabajo y se nos olvida y tenemos que repetir y volverlo a hacer, pero a medida que lo vamos revisitando, a medida que vamos transitando por ese camino que construimos, se va haciendo más sólido y se va haciendo más fácil. Entonces a medida que practicamos se nos va haciendo más fluido. ¿Qué pasa cuando algún profesor nos dijo, oiga, usted es un bruto, usted no puede? Esa sensación también es una reacción fisiológica porque la neurona se estaba tratando de conectar y se asustó. Y al asustarse, retrajo, interrumpió la conexión eléctrica. Y esa retracción también se puede evidenciar en distintos videos que se retrae. Cuando se retrae es como si lo hubieran castigado y le hubieran dicho que no. Entonces esa neurona se rehusó a conectarse emocionalmente, al parecer, pero realmente fue un impulso eléctrico. ¿Quedamos traumatizados de por vida? No.
uno puede volver a construir el camino por ese lado o lo puede construir por otro lado, y a eso se le llama, a ese concepto se le llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad es que nosotros podemos construir un camino por un lado, pero también podemos construir un camino por otro lado. Entonces, si no pudimos por un lado, no desistan, busquen por otro ladito. Ahí hay mucho espacio, hay el real estate, las zonas en el cerebro disponibles para la construcción son infinitas. Entonces, si no pudo por aquí, puede por allá y no hay problema con el trauma. Que no, hoy no practiqué, entonces el caminito se me va a retraer y se me va a desaparecer. No, los científicos han encontrado, y de hecho una de las historias de las mentes poderosas nos dijo que los hábitos no importa, no los tienes que hacer todos los días, así mejor dicho, si no lo hiciste un día entonces te jodiste. Por supuesto que si nunca lo practicas, nunca vas a hacer que ese camino, que es un camino súper delgadito, la logre. Entonces vas a tener que practicar sí o sí. Que tengas que practicar día tras día, tras día, tras día, pues mejor. Pero si un día te saltaste y no fuiste juicioso, no vas a perder el camino que llevas. Entonces por eso la gente dice, you never forget how to ride a bike. Nunca se te olvida cómo montar una bicicleta. Esos son procesos físicos, fisiológicos. ¿Qué pasa cuando estoy nervioso y se me olvidan las palabras? Eso también es un proceso físico en el cerebro. Resulta que la adrenalina, que es una hormona que estamos produciendo en estas situaciones de terror, el cuerpo te está enviando energía a los músculos para que tú puedas sobrevivir o salir corriendo o defenderte o esconderte y quedarte paralizado. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es una de las funciones de la adrenalina? Una de las funciones de la adrenalina es meterse como si fuera una paredcita chiquita, como si fuera una bolita, entre las conexiones de las neuronas, porque las neuronas, aparte de transferir información, también transmiten el dolor. Entonces la adrenalina se mete ahí y bloquea las sensaciones de dolor. ¿Por qué? Porque tienes que enfocarte en salir corriendo. No importa si te cortaron o qué pasó, pero entonces bloquean el dolor. Por eso la gente cuando se cae y tiene un impacto no siente el dolor muchas veces y se para y es como si nada, y entonces uno llega a la casa y entonces uno, ay, joder madre, ahí sí le dolió porque ya la adrenalina ha filtrado. Entonces, ¿qué pasa con la adrenalina? Cuando sentimos la adrenalina, entonces se bloquean también esas conexiones que hemos generado y por eso tenemos la sensación que no podemos encontrar la información fácilmente, pues porque los neurotransmisores no pueden saltar de una célula a la otra tan fácilmente cuando hay la presencia de esta adrenalina. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar con un poquito de adrenalina para que cuando enfrentemos estas situaciones que nos hacen sentir como si de verdad estuviéramos en peligro, estos nervios que sentimos cuando tenemos que hablar inglés al frente de los amigos o en alguna situación que requiere un poquito de presión, pues hay que practicar en esas condiciones de presión para poder mantener esa conexión neuronal cuando estamos en estas situaciones. Entonces, si salgo corriendo, estoy educando a las células, estoy educando al cerebro a decir que sí estaba en peligro, cuando en realidad no. Entonces me voy a quedar ahí quieto, le voy a decir no estás en peligro y voy a intentar decirlo por un lado, pero no voy a salir corriendo. Ese no salir corriendo va a hacer que mi conexión sea más fuerte y que la próxima vez que esté en esta situación pues tenga mayor éxito. Entonces no es que no vaya a tener que practicar, tengo que practicar para hacer mis carreteras de cemento así bien sólido con varios carriles. Hay que practicar todos los días. Es mejor y te va a ir mejor si lo haces todos los días a todas las horas. Pero si un día me lo salté, no voy a perder el trabajo de construcción que he hecho hasta el momento. Que no me fluye tanto el idioma. Las personas describen con mucha frecuencia que estudiaron y de pronto un día, un martes X, fue como si les conectaran y entendieran. Pues imagínate que todo este trabajo de construcción se fue realizando todas las veces que te sentabas a practicar y que sentías que no estabas avanzando. Sí estabas avanzando, sino que estabas haciendo la construcción. Es como si le hubieran prendido el switch.
Y un día uno entendió, y un día uno pudo hablar. Y uno siente como si fuera un día, pero fue un proceso de construcción. Entonces el hecho que tú no sientas que estés avanzando no significa que no estés aprendiendo. Estás haciendo una construcción, estás construyendo esas mega construcciones como si fueran los puentes de la China, esos puentes de 16 carriles por dos lados que conectan dos montañas a 17 kilómetros de distancia. Eso es lo que estás haciendo tú cuando te estás sentando, así sea frustrante, así no entiendas ni mu, así no sientas que estás progresando. Sí estás progresando, estás construyendo, estás poniendo un ladrillo. Ese ladrillo no se va a ver mañana, no se va a ver en 8 días, pero la consistencia, seguir construyendo, seguir ahí un pasito después de otro, después de otro, después de otro, en algún momento vas a sentir esa sensación que alguien te encendió el switch de la luz. Eso es lo que está pasando cuando aprendemos, esa es la sensación. Cuando estás frustrado es que estás buscando esa conexión, pero sí estás logrando algo. Entonces aprende a tener una sensación con la frustración que te dice, me siento frustrado, es porque estoy aprendiendo. No tener esa sensación de estoy frustrado porque soy bruto. No. Estoy frustrado porque estoy construyendo algo nuevo, estoy construyendo un vecindario nuevo en mi cerebro, que estoy construyendo mi mansión, y mi mansión no va a estar lista mañana, mi mansión va a estar lista cuando yo termine todo este proceso de construcción, así sea desde el diseño, desde el concepto, pero lo tengo que crear mentalmente. Y tengo que hacer ese esfuerzo mental al principio para que sea algo físico y termine como esa carretera que estamos construyendo las neuronas. Entonces vayan y véanse ese video y vean cómo están construyendo ustedes cuando aprenden cualquier habilidad. So, what's going on with Teaching You nowadays? Hablemos un poquito de lo que está pasando con Teaching You. So right now we finished our season, our regular podcast season. Ya terminamos nuestra temporada del podcast en donde estamos alternando. Esta temporada se llamaba Mentes Poderosas. Si no se la han escuchado, búsquenla, porque fueron 20 semanas seguidas, creo que 21 incluso, de historias interesantes de personas con mentes poderosas, personas que tienen un tip para aprender de una manera distinta, personas que fueron exitosos o exitosas en sus negocios, en sus industrias, personas que tenían actitudes realmente que los diferenciaba y les permitió tener otro tipo de éxitos, así no fueran éxitos económicos o de negocios. Y estas historias las alternábamos con estrategias para desarrollar también la mente, sobre todo en relación al aprendizaje del inglés. Entonces, cómo absorber vocabulario, cómo mejorar la memoria, cómo mejorar la lectura, cómo mejorar la gramática de manera natural. Entonces fue una temporada un poquito larga de 21 semanas, es como la mitad de un año, entonces es robusto y tiene mucha información, así que se las recomiendo. Si no han escuchado todas las historias, si se perdieron alguna historia, vuelvan y escúchenla. Si solamente les interesan las estrategias, entonces se saltan una semanita y se escuchan las intermedias. Si solamente les interesan las historias que las cuento en español y las cuento en inglés, pues ahí están grabadas en YouTube y en Spotify. Si yo no entendí algo, si no entendí una expresión, me puedo volver un segundito y repetirla y repetirla y repetirla. Sobre todo en Spotify puedo escuchar la parte en inglés y le puedo cambiar la velocidad, puedo escucharla más lento, puedo escucharla más rápido, y lo bonito es que las cuento en español y en inglés para que vayan comparando. Si yo estoy practicando inglés, entonces escucho la versión en inglés primero, después escucho la de español y me puedo devolver y escucharla en inglés otra vez. Entonces, bueno, eso es más o menos, ya terminamos esa temporada, eso es más o menos lo que estábamos haciendo hasta el momento. This is what's been going on with us. Please tell me what's been going on with you. Entonces ahora cuéntenme ustedes en los comentarios qué ha estado pasando con ustedes. Que no, que me fui de vacaciones. I was on holiday. En inglés británico, vacaciones se dice holiday. En inglés americano se dice vacation. Vacation, aunque se escribe con A, se dice
vacation. I was on vacation. I was on holiday. I've been working a lot. He estado trabajando mucho. No sé qué está pasando con ustedes. Cuéntenme, por favor. Please tell me. I just realized that the camera on YouTube is awful. Acabo de darme cuenta que la cámara que me está viendo de YouTube, como no las puedo tener a la misma altura, está en un ángulo súper feo. Okay, I don't like it, but we'll fix it. I hope you liked the message today, and I will catch you next week. So nice seeing you.